Ahora sí, muy bien, ahora muy bien. Entonces estamos hablando, repito, de nuevo, sobre que cuando hablamos de un libro apócrifo es aquel libro que no fue aceptado dentro del canon evangélico por falta de algún punto esencial como el tiempo en el cual fue escrito, no tenía la información necesaria que se necesitaba como autoría apostólica. Pero los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí fueron autorizados, sí fueron aceptados dentro de nuestro canon cristiano evangélico. Y ahí es donde encontramos la fuente de lo que nosotros necesitemos conocer acerca de la vida de Jesús. Todo lo que quisiéramos saber de Jesús, que no y no está en el Evangelio, en los Evangelios, es por razón alguna que no se sabe, no se conoce y no es necesario saberse. Como por ejemplo, ¿qué haría Jesús antes de los 30 años? No está escrito, no era importancia. ¿Algún día lo sabremos? Muy posible, algún día conoceremos. La Biblia dice que un día el Señor nos dará a conocer todo lo que no sabemos y todos los secretos que hoy tenemos como secretos. Un día el Señor los va a revelar a nosotros. Pero los cuatro evangelios representan cuatro diferentes formas de ver a Jesús. Me encanta el tema, repito, los cuatro retratos de Jesús. Algunos de nosotros tenemos varios retratos, algunos retratos salimos muy bien, otros también, otros de plano nada de bien y otros muy bien, que hasta ni uno se cree que es el que está ahí, ¿verdad? Yo he visto fotos mías y digo, ay, Dios mío, ¿qué actor es ese? Y luego me doy cuenta que soy yo, digo, ah, no, pues soy yo. Oye. Entonces, así es Jesús, pero con Jesús todo era bueno. Mateo es el evangelio que tradicionalmente se le atribuye pues al escritor, al apóstol Mateo. Él escribió a una audiencia judía. Y como le escribía a la audiencia judía, el propósito primordial del evangelio de Mateo es atraer a las personas, a los judíos, a que conociesen las profecías mesiánicas que habían sido dadas en el Antiguo Testamento y para que conocieran a Jesús. Su estilo de escritura es narrativo. Se hace énfasis en cómo Jesús hablaba y las palabras como Jesús las dijo. El Evangelio de Marcos, tradicionalmente atribuido a Marcos, pero miren esto, Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos fue un colaborador del apóstol Pablo. Entonces es muy diferente cuando vemos a Marcos, que Marcos no fue discípulo, pero conoció de todo lo que pasó con Jesús y escribió respecto a Jesús y lo escribió, pero siendo un colaborador del apóstol Pablo. ¿A quién le escribió el el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos le escribe a toda la comunidad cristiana que se habían vuelto cristianos, pero que tenían su origen romano. No solo judíos, sino romanos. Acuérdense, estaba la diferencia de judíos y romanos. Pablo eh, fue judío por fe, es decir, por lo que practicaba, por práctica, y fue romano por nacimiento. ¿Verdad? Entonces ahí está la. Pero el Evangelio de Marcos le escribe a los nacidos en Roma, los romanos. Y ve a Jesús como un siervo sufriente y como un salvador. El estilo es más corto, tiene mucha acción, pero va más al grano. El Evangelio de Lucas es un médico y compañero de Pablo. Eh, su, 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 en general le escribió a la comunidad cristiana, quiere decir que nos escribió a nosotros también. Y él presentó a Jesús como Salvador universal, amigo de aquellos que eran marginados, el que sanaba a las condenadas, el que sanaba a los inmundos, el que sanaba de los muertos a los necesitados, como la viuda de Naín, a su hijo. Y su forma de escritura era muy ordenado, tenía un gran detalle histórico y era narrativo. Narraba exactamente en forma ordenada y daba detalles de lo que sucedía. El Evangelio de Juan está traducido al apóstol amado. Es tradicionalmente se le da a él como autor, ¿verdad? Aquellos de origen helenístico, aquellos que ya estaban creciendo dentro del Evangelio y presenta a Jesús como un hijo de Dios, lo presenta como
También habla de la divinidad de su persona. Se recuerda cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y su estilo es más teológico. Habla simbólicamente muy profundo, pero habla en su estudio se va más a lo que es el Señor. Muy bien, eso es rápidamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar con Mateo. Mateo, y vamos a hablar sobre algunas figuras, la sinopsis, títulos de lo que tenía cada uno de los evangelios. Vamos a tratar de llegar a el mayor número de evangelios el día de hoy. Mateo presenta la figura de Mateo o el retrato de Jesús en Mateo. Y cuando usted lo ve incluso en los escritos católicos, va a ver que el evangelio de Mateo se presenta como un ángel, un hombre con alas que resaltaba la humanidad del Hijo de Dios, pero al final era ángel. Cuando nosotros vemos qué títulos alternativos se le puede dar al evangelio de según Mateo, nosotros podemos ver que Mateo se le puede alternar con la idea de que narra el cumplimiento de las profecías. Se recuerda que hablamos que era como mesiánico lo que él habló, cómo escribió, porque narra cómo se cumplió la profecía de que Jesús iba a nacer. Jesús, el Mesías esperado, es otro tema que se le puede dar al Evangelio de Mateo. Y otro título o tema que también se le puede dar es el Rey de Israel. El ángel aquí, pues, finalmente, yo lo veo como que si fuese Mateo, porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, que habla de Cristo, el Hijo del Hombre. Y además, Mateo representa aquí con el ángel al amor divino de Dios. Cómo fue él enviado y anunciado por mensajeros, por ángeles. ¿Se recuerdan los mensajeros de Cristo, no? A los humanos. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y se considera que es el evangelio más judío que existe. Está, como repito, dirigido a una audiencia judía. Presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y pues se le da a ese discípulo de Jesús. Acuérdense que Mateo fue un recaudador de impuestos antes que siguiera a Jesús. Y por ser un recaudador de impuestos y ser judío, era odiado por los mismos judíos. No se le aceptaba, no lo querían porque decían, este es de los nuestros, pero se apegó a la ley judía, se pegó a los romanos, le sirve a los romanos, perdón, gracias, le sirve a los romanos, es lo que decían de él, ¿verdad? Y lo odiaban, no era querido, era rechazado dentro de la comunidad judía, pero la comunidad cristiana pues empezó a quererlo después por el asunto de su tradicionalmente conocido evangelio de según Mateo. Ahora, si se dan cuenta, por ser él, haber tenido un trabajo como recaudador de impuestos, Jesús, él habla de las ética, de las enseñanzas en las cuales Jesús hablaba de la ética ministerial, ética evangélica, cristiana. Incluyó también el sermón del monte. Él es el que incluye el sermón del monte y presenta también muchas referencias al Antiguo Testamento para demostrar la autoridad mesiánica de Jesús. Este evangelio ha ayudado a muchos que han creído o muchos que tienen la idea de solo Jesús. El evangelio de Mateo los ayuda mucho porque tratan de decir que el Padre no está, que el Espíritu Santo tampoco y que solo Jesús, que no es un punto que vamos a tratar hoy. Pero sí vemos aquí que el evangelio de Mateo habla sobre esa autoridad mesiánica de nuestro Señor. El Evangelio de Mateo también contiene relatos de milagros que son muy importantes, como también habla de la curación de enfermos y habla muy bien de la resurrección de Jesús. Mateo también nos detalla los puntos de la Santa Cena. Y cuando habla de Jesús, muestra el poder divino y la misión redentora del Señor. Eso es en una sinopsis lo que podemos hablar del Evangelio de Mateo. Cuando hablamos de Marcos,
estamos hablando que Marcos se le presenta, la imagen de Marcos es un león. ¿Por qué un león? Porque un león es un símbolo de fuerza, un símbolo de coraje, un símbolo de realeza. ¿Qué títulos alternativos le podríamos dar? El sirviente sufriente, el camino de la cruz, el hijo del hombre. Ve cómo ya cambia de Mateo a Marcos, ya cambia la manera de verlo. Recuerden, Marcos no era apóstol, no era discípulo, pero era un compañero del apóstol Pablo. El Evangelio de Marcos es el más corto y se cree que fue el primero en ser escrito, sin embargo. Pero está dirigido a una audiencia gentil y como está dirigido a una audiencia gentil, su énfasis está en la acción y lo rápido del ministerio del Señor Jesús. Marcos, pues, repito, tradicionalmente se le asocia con Pedro, presenta a Jesús como el siervo, perdón, estaba diciendo Pablo y es Pedro, perdón, es con el discípulo Pedro, y presenta a Jesús como un siervo sufriente. ¿Cómo un siervo sufriente? Porque viene a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa parte es muy importante. El Evangelio de Marcos se centra mucho en los milagros, se presenta mucho en las obras poderosas de Jesús y también presenta bastante lo que es la pasión y muerte en la cruz de Jesús. El Evangelio de Lucas, la imagen, la figura del Evangelio de Lucas. Perdón que estoy tomando mi atolito porque vi a los Fer por ahí comiendo también. Entonces, el Evangelio de Lucas lo presenta como un toro, un animal de carga, pero tranquilo y humilde. Así lo presenta Lucas. Y otros alternativos títulos podría ser El Salvador Universal, El Amigo de los Marginados, el Evangelio del Evangelio de las Buenas Nuevas o las Buenas Noticias para Todos. Es el tercer evangelio, está dirigido a los griegos y Lucas, que fue un médico, compañero del apóstol Pablo, es a quien tradicionalmente se le considera como autor. Pero aquí Lucas presenta a Jesús como Salvador universal, el que amaba a aquellos que todos odiaban, e incluye también dentro de su evangelio muchas parábolas y enseñanzas de Jesús, pero hace resaltar la misericordia y la compasión divina. Bueno, si hablamos un poquito de Lucas, Lucas también escribió el libro de los Hechos, que narra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma y presenta, pues, este libro de los Hechos, presenta la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, pero eso fue lo que hizo Lucas. El Evangelio según Juan es la figura del Evangelio de Juan es como un águila que ve el mundo desde las alturas. El título alternativo es El Hijo de Dios, la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan, a pesar de ser el cuarto, se destaca por ese enfoque profundo, ese enfoque teológico. ¿Qué es teológico? Estudio de Dios, con ese evangelio en donde estudia a Dios de una manera increíble al presentar a Jesús como el Hijo de Dios que viene a enseñarnos y que viene a revelar el amor del Padre y que viene a ofrecer vida a todos aquellos que creen en él. El Evangelio de Juan es el primer evangelio que debemos instar e invitar a todos los nuevos convertidos a que lean. Cuando una persona se convierte recién y dice, oiga, que quisiera leer la Biblia, no, dígale, empiece por el Evangelio del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque le ayuda a conocer a Dios en su identidad divina. Juan tradicionalmente, cuando habla de su evangelio, habla con una serie de discursos, de diálogos, en los que Jesús revela su identidad divina, pero que también revela que tiene una relación única con Dios. Este evangelio es el que incluye varias veces la palabra yo soy, declaraciones de Jesús, que obviamente pues revelan la divinidad de Jesús, el papel de Jesús en la salvación del mundo y también muchas señales milagrosas que demostraron la autoridad divina de Jesús. Eso hace el Evangelio de Juan. Entonces, cada vez que usted inicie que usted inicie una
una persona en el Señor y le pida qué leer, indíqueles que lean el Evangelio de Juan, va a ser algo dominante y buenísimo para ellos. Muy bien, vamos a hablar de un análisis comparativo. Primero, la autoría. Los evangelios canónicos no se atribuyen a los autores que la escribieron en su mayoría, sino que la tradición los asocia con los apóstoles, pero hay evidencia que sugiere que fueron escritos por otros autores, excepto, creo yo, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene una autoría muy personal. Los otros evangelios pareciera ser de que alguien se los escribía, como que dijera yo, a ver, Alondra, por favor, necesito que escriba lo que hoy estoy hablando. Entonces, Alondra va a escribir a lo mejor que ella pueda, pero van a haber algunas diferencias. O va a escribirlo en su cálido pensamiento. Y el pensamiento cálido de Alondra puede ser diferente al pensamiento cálido mío. O puede ser más frío, el mío, ¿verdad? Y eso podría indicar que la escritura, aunque venía de una autoría diferente, la escritura hubiese sido hecha por otro. El énfasis de ese análisis comparativo en los evangelios es que tienen diferentes énfasis teológicos. ¿Qué es este énfasis teológico? Teológico, estudio de Dios. Entonces tiene diferentes maneras de ver a Dios. Lo que estamos hablando que es diferentes maneras de ver a Jesús. Porque había mucha diferente gente en la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando yo voy a México, no intento pedir hilachas para comer. Si yo dijera, a ver, Alondra, a ti que te gusta cocinar, y, oye, me quedé enamorado de mi esposa y yo nos quedamos enamorados de esas ensaladas que el apóstol Avendaño nos llevó a comer a tu casa. Pero, si yo te dijera, a ver, hija, ¿me cocinas unas hilachas, por favor? ¿Qué me dirías? Que no sé qué son, apóstol. ¿Me cocinas unas hilachas? Yo lo voy a sacar aguamanta, apóstol. Las hilachas son... No sé qué son las hilachas. Las hilachas son, aquí en México son, bueno, mi mamá le llamaba a los trapos viejos que ya no servían, que ya estaban hechos giras, estaban rotos. Esas son las hilachas aquí. ¿Se dan cuenta? Esto es en nuestros tiempos, gracias, hijos. Esto es en nuestros tiempos. Entonces, en un análisis comparativo, los evangelios fueron escritos a diferentes comunidades, porque en Guatemala las hilachas, parecido a lo que dice Fran, pero no era ropa vieja, pero sí es carne deshebrada. Ahora sí ya me entenderían. Que se deshebra la carne, se hacen pedacitos larguitos y ya luego se cocina en alguna salsita roja con tomate y su, bueno, no voy a dar la receta porque no me gustan mis recetas, pero eso mismo pasó espiritualmente hablando con la iglesia primitiva. Había diversidad de personas, griegos, romanos judíos, judíos romanos, aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo, habían gentiles. Entonces, los evangelios cubrieron toda esa capacidad que era necesaria para poder llevar el evangelio del Señor. Y hablando de estilo, pues obviamente presentan sus diferentes estilos literarios, como les he hablado, cada uno de ellos. Pero sí nos ofrece los evangelios a una perspectiva única, como dice acá, sobre cómo la vida de Jesús fue en este mundo. Cómo las enseñanzas de Jesús fueron dadas y cómo las dijo, a quién se las dijo. Y el legado, que es lo más importante del Señor, que nos dan a nosotros, que se convierte en la fuente para nosotros, para poder llevar a cabo nuestro ministerio terrenal a través de conocer el significado teológico de cada uno de ellos. Muy bien, pasamos a histórico. Pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, que también se conoce como los Hechos. Usted va a escuchar muchas veces que vamos a abrir el libro de los Hechos. Realmente debería ser, vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hablarlo todo, pero igual, Hechos de los Apóstoles y los Hechos es el mismo libro. Y pienso, y siempre lo he dicho, que yo creo que aún se sigue escribiendo, porque todo lo que nosotros hacemos está escrito en un libro, y creo que este libro es el que contiene esa historia maravillosa. Nos habla de cómo se constituyó la iglesia, nos habla de cómo inició el cristianismo, cómo era el cristianismo primitivo, nos habla de todo eso.
nos habla de que el autor es Lucas, nos narra los eventos que siguieron después de la resurrección y ascensión de Jesús y nos habla de esa obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y a través de esos relatos tan detallados que tiene una narrativa envolvente, pues porque lo envuelve a uno, el libro de los Hechos lo envuelve a uno en querer seguir escuchando y aprendiendo más. El libro de los Hechos presenta una visión única de cómo el mensaje de Jesús se extendió desde Jerusalén, tal como Jesús lo había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y entonces se extendió desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido al día de hoy. En este momento, el libro de los Hechos fue o es el que aún continúa llevando a cabo esa expansión del evangelio del reino de nuestro Señor. Amén. Ahí se nos dicen muchas cosas que nosotros podemos ayudarnos el día de hoy. Como por ejemplo, aquellos que dicen que ya profetas ya no existen. Bueno, el libro de los Hechos nos dice que en el tiempo histórico primitivo habían profetas y habían otros apóstoles que siguieron después del Señor. Y habían, ahí lo dice, entonces nos dice mujeres trabajando para el Señor también. Por eso es la importancia del libro de los Hechos. Cuando hablamos del libro de los Hechos, igual que cuando hablamos de los evangelios, tenía a quien se le había escrito. El libro de los Hechos, usted puede leer lo que está escrito ahí mientras me adelanto un poco. El libro de los Hechos es como una secuela más bien del Evangelio, del Evangelio de Lucas prácticamente, porque su escritor es Lucas. Entonces, como que termina Lucas y siguen los Hechos, es muy bonito. O sea, si usted lee todo Lucas y sigue leyendo los Hechos, se va a encontrar que encuentra como un relato continuo de los eventos que siguieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo se expandió el cristianismo a través de Jerusalén hasta Roma. El contenido de su escritura, Hechos se estructura en torno a una serie de episodios que llegaron a ser episodios claves en la narración de cómo se estableció el evangelio a través del mundo entero. Habla también sobre la ascensión de Jesús, habla sobre la promesa del Señor de regresar, habla de también la elección de Matías como para reemplazar a Judas Iscariote como apóstol. Nos revela también el evangelio de los Hechos, los relatos del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre los discípulos y los capacitó para proclamar el evangelio de Dios en diferentes idiomas. Permítame un segundito, hermano, por favor, un segundito, no se trabaje. Un segundito. Gracias, mis amados, gracias. Hoy ha sido un día bastante agitado. Y decían que el Espíritu Santo, y eso es algo que quiero mencionar, muchas veces, claro, estar en ese instituto es de importancia y lo debemos de tomar y hacerlo, pero debemos de recordar también, hermanos, que quien nos capacita realmente para asistir a los hermanos en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay alguien por ahí que diga, es que yo no sé si debería ser pastor, es que yo no sé si yo pueda, es que yo no sé si es que esto, y ponen tantas excusas, le están diciendo al Espíritu Santo, yo no creo que tú puedas hacer la obra en mí. Así simple y sincero y directo. ¿Ok? Porque si nos ponemos a pensar en los discípulos, no recibieron más que 3 años y medio, no de estudio intenso como el que usted y yo estamos recibiendo hoy. Los discípulos vieron la gloria de Dios. Claro que sí, pero usted está recibiendo más intensivo porque ya estamos recibiendo de lo que ya se hizo, lo que ya se escribió. Entonces, el no creer en que el Espíritu Santo nos pueda llevar a nosotros a capacitarnos para proclamar el evangelio del Señor, estamos diciéndole al Espíritu Santo, no creo que puedas hacer la obra en mí. Y no la va a hacer si no nos abrimos. Pero cuando yo me abro y digo, Señor, si tú me llamaste a ser pastor, a predicar tu palabra, capacítame. Yo voy a estudiar, estoy en Guilén, más tú capacita lo demás. Oh, el Señor lo puede capacitar en una noche. Lo llena del Espíritu Santo y lo puede hacer.
Los 120 que estaban en el aposento alto fueron capacitados esa noche por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que esa noche el apóstol Pedro se levantó y predicó el mensaje más grande que había predicado en su vida. Y miles de almas vinieron al Señor. Entonces, si usted y yo consideramos que almas van a venir a Jesús por lo que sabemos o por lo que estudiamos, o hasta que yo sienta que esté preparado, no vamos a ganar ni una sola alma para Cristo, ni a la familia. Y lo duro va a ser cuando nosotros pensemos y estemos en el cielo dándole cuentas al Señor de por qué la mitad de los... Escuchen, por favor, todos escuchen bien. ¿Cómo voy a estar yo en el cielo dándole cuentas al Señor, diciéndole por qué la mitad de mi familia está en el infierno? ¿Cómo así, apóstol? Sí, porque como cristianos, bajo el liderazgo de Pedro y de Pablo, se difundió el evangelio, claro que sí, porque vimos la conversión de Saulo de Tarso. Yo no creo que ninguno de los que me estén viendo aquí hayan tenido una vida tan dura, tan difícil como Saulo de Tarso. No creo que ninguno de ustedes haya matado cristianos anteriormente. Entonces, si el Señor pudo cambiar a través del Espíritu Santo al apóstol, nos puede cambiar a nosotros también. Y repito, es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Lo que adquirimos aquí es entendimiento. ¿Por qué me estoy enfatizando bastante en esto? Porque el libro de los Hechos puede ser para nosotros nuestro lema a seguir. El libro de los Hechos puede ser para nosotros nuestro ejemplo. Usted dice, yo quiero tener como ejemplo a Jesús. Gloria a Dios, claro que sí. Pero yo tengo como ejemplo, como héroe, al apóstol Pablo. Necesitó al Espíritu Santo. Entonces, y luego Hechos obviamente va a culminar lo que fue escrito con el viaje del apóstol Pablo a Roma, donde él pues predica y ahí pues sufre persecución y pues ahí termina Hechos. Hechos también de sus temas, de su significado, presenta varios temas importantes, incluye el papel del Espíritu Santo en la misión de la iglesia, en la unidad y diversidad de la comunidad cristiana, el testimonio de valiente de los primeros seguidores de Cristo Jesús en medio de la oposición y la persecución. Vean, hoy en día no creo que hayan personas que estén siendo perseguidas tal como fueron perseguidos los discípulos. Pero muchos de ustedes, a muchos de nosotros, nos va a perseguir nuestros propios temores. Muchos de ustedes, su peor enemigo no es la familia, ni es los inconversos, ni es el no poder, es su propio temor. Su propio temor. Y esto, bienvenido Panchito, Dios te bendiga, gusto verte. Y es nuestro peor error. El no querer hacer la obra de Dios porque nos consideremos nosotros no aptos. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Yo quiero que me haga así con sus manos. Muchos de ustedes los van a invitar a predicar a lugares y van a decir, nah, es que no estoy apto. Nadie está apto. Nadie fue apto. Ninguno fue apto. Los discípulos no estaban aptos. Llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dio la capacitación a todos. Enciérrate una noche a orarle al Señor, enciérrate 4 horas todos los días, 2 horas todos los días a orarle al Señor y vas a dar mejores presentaciones que la que tu pastor y padre espiritual Edmer Guzmán da. Y yo ese día voy a estar orgulloso de ti. Pero esto se debe hacer tomando en cuenta el libro de los Hechos. El libro de Juan o el Evangelio de Juan para aquellos que acaban de aceptar al Señor. Pero para ustedes el Evangelio de Lucas y leer Hechos y creer en el Señor Jesucristo. Y veremos que el Señor hará muchas obras. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Bien. Vamos a ver, el libro del contenido de los hechos, aquí voy a ir rápido. Usted lo tiene ahí escrito. Pero para aquellos que están escribiendo, lo puede ver usted ahí. Yo creo que esto se lo voy a dejar porque está en el manual para ir apurándonos. Le da aquí, por ejemplo, del capítulo 1, versículo 1 al 11, nos habla de un Cristo, el ministerio de Cristo resucitado entre los discípulos, culminando con la ascensión, y le va dando las partes allí que usted puede ir dividiendo el contenido de los libros el contenido del libro de los Hechos. También nos sigue hablando aquí sigue hablándonos de las divisiones que tienen, como cuando fue el primer viaje misionero,
Está en Hechos 12, versículo 24 al capítulo 14, versículo 28. Y ahí le va hablando cada parte. Se las he puesto de esa manera para que usted lo pueda entender. Vamos a hablar de las epístolas paulinas. Aquí le quisimos poner un viaje al corazón del cristianismo. Vamos a necesitar conocer cuánto hay. Hay una enseñanza práctica de parte del apóstol Pablo para nosotros que queremos vivir una vida cristiana. Las epístolas paulinas, en primer lugar, nos vamos a dar cuenta que son una colección de cartas que, ¿por qué se le llama Paulina? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Son 21 epístolas en total, que están o 27 libros, voy a decir, del Nuevo Testamento, que incluyen estas 21 libros que son las epístolas, pero de esas 21 epístolas en total, 13. ¿Qué es epístola? Carta, una carta escrita a las iglesias. 13 de ellas se le atribuyen al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo obviamente habla de muchos asuntos, temas teológicos, temas éticos, temas pastorales. Entonces, para nosotros es muy importante entender las cartas paulinas. Estos escritos o las 13 cartas escritas por el apóstol a las diferentes iglesias, a las diferentes comunidades, se pueden clasificar en diferentes maneras o en diferentes formas. Pero sí, para nosotros representan una fuente, un pozo invaluable de información cuando queremos conocer las doctrinas y cómo la iglesia primitiva tenía sus prácticas. Las epístolas paulinas de veras son un tesoro, hermanos, de sabiduría, de enseñanza práctica para la vida cristiana. Dentro de sus clasificaciones veremos que tiene temas escatológicos, soteriológicos, eclesiológicos y pastorales. Eso nos va a ayudar mucho a conocer la palabra del Señor. ¿Por qué escatológico? Escatológico, pues corresponden la mayoría al segundo viaje misionero de Pablo, y entre estas está la primera y segunda carta a los hermanos de Tesalónica, los de tesalonicenses. En estas epístolas Pablo está hablando, está comentando, relacionando temas que tienen que ver con la venida de Cristo Jesús. Tiene que ver sobre el juicio final, sobre la esperanza que nosotros tenemos de resurrección, pero también a la vez nos proporciona consuelo, ¿verdad?, sobre todos estos acontecimientos, y exhorta a la comunidad de Tesalónica y a nosotros también, por supuesto, nos exhorta a seguir adelante y a estar firmes en medio de tanta preocupación que existe, de las preocupaciones escatológicas. Tiene su área soteriológica. Pues estas cartas fueron escritas durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y también incluye a los Gálatas. Es 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos. Pablo profundiza acá la doctrina de la salvación por gracia. Se recuerdan, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero recuérdense, somos salvos por gracia, pero el motivo, el vehículo es la fe en Cristo Jesús. No somos solo, porque si nos quedamos, y escúcheme por favor, si nos quedamos diciendo que somos salvos por gracia, estamos diciendo que podemos pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y que siempre vamos a ser salvos. Eso no es así. La gracia del Señor nos salva. Somos salvos por gracia, es decir, es un regalo de Dios. Pero el medio es la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo te hace no pecar, no fumar, no tomar, no decir hoy si soy cristiano y mañana ya no. Leí ahí creo que hoy fue un día de estos, leía que los metodistas, dice algo así, los metodistas se toman una cerveza en público y oran en privado muchas horas. El evangélico dice, obviamente nosotros no, ninguno de los que estamos acá, espero que no. El evangélico dice, ora en público y se toma muchas cervezas en privado. Entonces, esperamos que no sea así, ¿no? Entre nosotros tenemos que ver y leer. Pablo, debemos leer a Pablo en Tesalonicenses.
Pero en Gálatas, en Primera, Segunda de Corintios y Romanos, debemos de leerlo porque nos va a profundizar en esa doctrina preciosa que conocemos como la salvación. Y sabemos que es por la fe de Cristo Jesús, por gracia, pero a través de Jesús. Y aquí también aborda cuestiones muy importantes soteriológico, en el área soteriológica, que se relacionan con la ley, con la justificación, con la reconciliación y lo más importante, con la vida de nuestra en Cristo Jesús. Luego está la parte de la prisión o eclesiológicos, está la parte eclesiológica, en donde tenemos Efesios, Colosenses, Filemón, etcétera. Se puede verlos ahí. Y habla de cómo la función de la iglesia es como el cuerpo de Cristo Jesús. No podemos nosotros golpearnos entre nosotros mismos porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Habla de la unidad de la fe, la unidad del amor, las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. Entonces, como pastores, cuando ustedes vean que hay problemas entre miembros, hay que ponerles a que lean Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Estas cartas le van a ayudar eclesiológicamente. Están las cartas pastorales, que esto es para la mayoría de los que estamos acá, pastores, líderes. Esas epístolas de 1 Timoteo y Tito, que son compuestas por cuando Pablo estaba en libertad, mientras que 2 Timoteo la escribió cuando estaba en la segunda prisión en Roma. Pero Pablo proporciona aquí instrucciones pastorales para que los pastores puedan organizar y puedan liderar bien la iglesia. Aquí es donde aborda temas como la enseñanza correcta, o sea, la enseñanza limpia, ¿verdad? Sin mácula, la disciplina eclesiástica y la preparación para el ministerio. Muy bien. ¿Qué patrón tenía él establecido en sus cartas? ¿En qué se conoce las cartas paulinas? Primero en su saludo. Pablo siempre comenzaba con un saludo, con palabras de gratitud. Mire, si nosotros pudiésemos hacer esto, que así el apóstol Pablo nos ayudaría mucho. Siempre empezar con un saludo, siempre tener palabras de gratitud, siempre tener en nosotros un tema general, un propósito en nuestra vida diaria. Sea para corregir un problema nuestro, un problema doctrinal, por ejemplo, en la iglesia, para instruirnos en cuestiones éticas, para alentarnos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo Jesús. Luego lo aplicaba prácticamente. Luego tiene mensaje, tiene muchos saludos personales y siempre despedía y bendecía a las personas. Benedicción, ¿verdad? De ahí salió la famosa benedicción, de que el apóstol Pablo siempre tenía una benedicción o una bendición al final de sus cartas. Este patrón estructural que tenía el apóstol Pablo y temático, por cierto, nos da a nosotros a conocer un marco, ¿qué diré yo?, coherente para que del mensaje de Pablo en sus epístolas, para que lo podamos entender bien. Pablo aquí en sus cartas también refleja su preocupación pastoral por las comunidades cristianas a las diferentes cual él escribe. Muy bien. Doy un poquito más y terminamos por el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo aplica estas enseñanzas del apóstol Pablo a nuestra vida y cómo puede transformar nuestra comunidad. Miren, aunque se escuchen estos últimos momentos, por favor. Aunque las epístolas paulinas, ¿por qué le decimos epístolas paulinas? Porque las escribió Pablo, ¿ok? Fueron escritas en un contexto específico, hace más de 2000 años. Más de 2000 años las escribió el apóstol Pablo. Hoy en día todavía tiene principios y enseñanzas, imagínense qué tremendo, que son relevantes y aplicables a los pastores de hoy y a los líderes de hoy. Entonces, cuando consideramos el mensaje del apóstol Pablo en estas cartas, nosotros los pastores, los líderes, podemos encontrar orientación muy buena, orientación práctica. Podemos encontrar sabiduría para continuar nuestro ministerio y liderazgo en la iglesia local en la cual estamos. Entonces, ¿cuáles son unas claves de aplicación que él tiene? Tiene, por ejemplo, la enseñanza y su predicación. Los pastores podemos aprender la habilidad de la habilidad del apóstol Pablo para presentar la verdad de manera más clara y persuasiva, tanto en su contenido teológico como en la aplicación práctica. Yo no podría decirle a alguien que ore cuando yo no oro. Tengo que tener la habilidad de Pablo. Él oraba y sabía. Él
sabía que que sí se podía cambiar en la vida. Un cuidado pastoral. Las epístolas de Pablo están llenas de ejemplos de cuidados pastorales, como por ejemplo el de preocuparse de las necesidades físicas, el de preocuparse por las necesidades emocionales, el de la espiritualidad de los creyentes. Entonces aquí los pastores pueden aprender a seguir este ejemplo, brindando apoyo, aliento, dirección a aquellos que están bajo su cuidado, ¿verdad? Especialmente cuando hay tiempos de dificultad y tiempos de prueba. Estas también tienen liderazgo eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, el apóstol, ofrece aquí instrucciones prácticas para el liderazgo efectivo en la iglesia, incluyendo cómo saber seleccionar y capacitar a los líderes. También cómo tener resolución de conflictos, cómo promover la unidad, cómo promover una vida piadosa y santa entre los miembros de la iglesia. Estos principios los podemos ocupar como pastores para desarrollar buenos equipos de liderazgo, cómo administrar la iglesia y cómo promover una cultura de discipulado y crecimiento espiritual. Esto es muy importante, incluyendo para aquellos que están iniciando una obra, ¿ok? Como en Guaymas. Aquí se necesita mucho esto. Se necesita estudiar estas cartas para hacer esto, para crear liderazgo, para administrar la iglesia y promover una cultura de discipulado, que lo han hecho muy bien, por ejemplo, en Guaymas. Lo ha hecho a Tierra Fértil, muy bien. Hoy tenemos Zoom, el apóstol nos va a hablar, entonces ustedes escuchan, lo dan a sus líderes, lo dan a sus miembros de la iglesia, pero más importante es cuando ya los traen a ellos también para que ellos también puedan aprender y puedan escuchar de la boca del instructor lo que se debe hacer. Luego, misión y evangelización. Pablo, hermanos, era un apasionado misionero evangelista. A él le gustaba conocer que estaba haciendo su trabajo. Los pastores podemos ser desafiados, por el ejemplo del apóstol Pablo, a mantener un enfoque constante en la misión de la iglesia. Es buscar activamente oportunidades para compartir el evangelio. Su padre espiritual que está aquí frente a ustedes, estoy hablando, yo busco cualquier oportunidad para hablarle a cualquiera de Cristo. Si estoy comiendo tacos, le evangelizo al taquero. Y si la carne se mueve un poco, le evangelizo esa carne también. ¿Por qué? Porque es necesario que todo lo que tenga vida reconozca al Señor. Oportunidades de compartir el evangelio no siempre se dan y hay que aprovecharlas cuando se dan. Y hacer discípulos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, no importa, en línea se puede hacer. Luego estas cartas también tienen integridad y tienen carácter. Finalmente, las epístolas del apóstol Pablo destacan esa importancia, escuche, de que tengamos integridad, del carácter en el liderazgo cristiano. Los pastores son llamados a vivir una vida piadosa, una vida ejemplar, a ser marcados nosotros por la humildad, por la integridad, la generosidad, por el amor por los demás. Cuando alguien me dice, ay hermano, usted tan humilde que es, y digo yo, si supiera que realmente yo estoy tratando de hacer y de mantener la integridad y el carácter de lo que dice la palabra de Dios en las cartas paulinas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros modelamos estas cualidades, como pastores podemos influir poderosamente en la vida espiritual y el crecimiento de nuestras congregaciones. Pero cuando hacemos lo contrario, obviamente será lo contrario. En resumen, para la noche de hoy, y seguiremos con las epístolas generales el próximo viernes, pero en resumen, las epístolas paulinas nos proporcionan a todos un tesoro de sabiduría y enseñanza para los pastores y líderes de la iglesia en la actualidad increíbles. Al estudiar y aplicar nosotros estos principios, al aplicar estas enseñanzas, nosotros vamos a fortalecer nuestro ministerio, vamos a equipar a nuestras congregaciones y vamos a avanzar en la evangelización de la iglesia en el mundo. Esto será importante para cada uno de nosotros. Yo, la verdad, como pastor y padre espiritual de ustedes, yo no quisiera volver a escuchar que alguien me diga que yo no puedo, o no quisiera volver a escuchar a alguien que diga no estoy capacitado, o es que mire fulano, mire sultano, yo me echo para atrás. No, la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino. Eso significa que no es digno de por sí nada de nada. No voy a ser pastor, pero me quiero ir al cielo. ¿Cómo vas a entrar al cielo si el Señor te marcó como líder y no quieres hacer la obra del Señor? Quisiera que alguien haga eso. ¿Cómo voy a llegar yo al cielo a decirle, Señor, es que dejé de pastorear porque mi esposa, mira, mi esposa, híjole, Señor, si tú te hubieras casado con mi esposa, Señor, el Señor me va a decir,
No, yo te di a ti una tarea. Yo a ti te escogí. Pero es que yo no tenía la integridad, pero yo te la puedo dar. Pero es que yo no tenía un buen pasado, pero yo te lo puedo cambiar, te lo puedo borrar y hacerte un buen presente y un mejor futuro. Espero que alguien me esté escuchando. ¿Se me escuchó? Las palabras me vienen del corazón para usted. Señores, que si tú conocieras mi pasado, y el Señor te dice, y a mí qué arroz me interesa tu pasado. Tú enséñame tu pasado, te dice Jesús, y yo te voy a enseñar tu presente y te voy a dar el plan, mis pensamientos que tengo para un futuro mejor para ti. Yo lo que quiero de ti es tu integridad. Yo lo que quiero de ti es que tomes un carácter en el liderazgo cristiano, que tomes carácter para vivir una vida piadosa. En Estados Unidos se levantó una campaña que decía, just say no, solo, simplemente di no, y era contra las drogas. Si alguien te ofrece un cigarrillo, decía la señora de Reagan, creo que era, solo di no, que increíblemente trabajó bastante fuerte. Entonces cuando el enemigo, mi hermano, venga a decirte a ti que tú no puedes, dile no, es más, mándalo a callar, dile, ¿sabes qué? Cállate, ya no me molestes. A veces callamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los tíos, a la abuela, al abuelo, a todo el mundo callamos. Cállate ya. ¿Por qué no le decimos lo mismo al enemigo? Cuando nos viene a decir que no podemos, dile, ya cállate, sí puedo. ¿Cómo que no puedo? Si a mí me hizo Dios, a mí me hizo Dios, me tejió con su mano, me pensó. Miren, todos los que están acá hoy, escuchándome, viéndome, quiero que me vean bien. Si los tuviera frente a mí, le diría, mírame a los ojos. Pero a ti, y hablo con todos, te creó Dios. Dios te pensó antes de crearte. ¿Cómo voy a hacer a Francisco? Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, le voy a poner esto, lo voy a hacer medio bigotito, o le voy a hacer acá. ¿Cómo voy a hacer yo a Beto? Que cuando sea grande su pelito va a estar así, que cuando llegue la esposa, ese es tu pelito, cómo me gusta, me quiero volver a casar contigo, estás guapo, y ya está viejito, pero está guapo, lo quiere, lo ama la mujer. Dios te pensó. ¿Cómo voy a hacer a Diana? Y nos pensó a todos. Entonces, cada vez que nosotros decimos, es que yo no puedo, le estamos diciendo al Espíritu Santo, tú no puedes hacer la obra en mí. Estamos minimizando la obra del Espíritu Santo. Dios no está buscando capacitados. Dios está buscando gente que quiera para capacitarlos. Los discípulos, repito, no estaban capacitados. Oigan, ¿cuántas veces he dicho? Los discípulos se olvidaron de Jesús en la primera hora de la muerte de Jesús. 3 días y andaban pescando los ingratos. A mí me caen mal todos los discípulos, créanme. A mí me caen mal todos los discípulos. Si yo los tuviera enfrente, le diría, usted no, ninguno de ustedes me hable. ¿Cómo dejaron a Jesús? ¿Cómo se olvidaron de Jesús? Y a la madre de Jesús, a María Magdalena, les diría, y ustedes tienen mi respeto, ustedes sí creyeron, ustedes sí fueron a ver la tumba, ustedes sí estaban ahí cuando el maestro resucitó, ustedes mujeres sí creyeron de verdad. Y a Pablo le diría, no, yo contigo no me meto, no voy a hacer que te vuelvas otra vez y me quite la cabeza. Pero esto es así, hermanos, no vuelvas a decir que no puedes, no vuelvas a decir que lo que el Señor te está poniendo, el desafío que Dios te pone enfrente, que no puedes, es que no puedo llenar la iglesia de gente. No, claro, tú no puedes, pero el Espíritu Santo sí puede. Haz obra de evangelista, dice la palabra. Solo eso. Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Ve y abre la boca. Eso es todo. Y cuando tú abras la boca, yo voy a poner en tu boca lo que vas a hablar. Pero si no abres la boca, la abres para callar a medio mundo, cállate a ti mismo. Dile a tu interior, te callas. De hoy en adelante voy a creerle al Señor. El evangelio, los evangelios me dicen tanto de Jesús. El ángel, el buey, el león, el águila. Eso eres tú. Le dejo con esto. Jesús se fue y antes de irse le dijo al Padre, Señor, aquí están los que me diste. ¿Eh? Sí, dijo que se le había perdido uno, pero era el hijo de perdición. Pero aquí están los que me diste. Y dijo esto, oigan, dijo, y tú y yo les he dado a ellos lo que tú me diste a mí. El poder que tú me diste, yo se los di a ellos. Marichuy, Donaldo, Alondra, Jackie, Ilcias, todos en tierra fértil,
Ingrid Marroquín, Michelle, Astrid, Sarastume, Adriana, Roger, Ángel, Jorge, Ezequiel, todos los que no tienen las cámaras encendidas, que el Señor los perdone, Rodolfo Hernández, Castillo, Silvia, Mariela, Diana, hija, tú que tienes Camil de nombre la mamá mamita la suegra de Marquitos, que no lo veo hoy, por cierto. Fer, Fran, Rodolfo Hernández y Delmi. Los amados Peto y su esposa, todos ustedes, los Castillo, todos tenemos el poder que Jesús nos dejó. Todos. Yo tengo el poder del Señor Jesús en mi mano, porque Jesús le dijo al Padre que lo que él tenía me lo daba. Así no me han tenido mi gorrito allá en tierra fértil, pero tengo el poder del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, tienes que ponerte las pilas, tienes que trabajar por el Señor. El estudio, todo lo que estamos haciendo es bueno y es importante y lo necesitas para tener la palabra que siempre dices tú, esa solvencia de enseñar. Qué bonito es cuando yo estoy hablando aquí, haciendo algo y se me olvida un texto, porque soy humano. Soy guapo, pero ya estoy viejo. Tengo 60 años casi ya. Se me olvidan algunas cosas. Y qué lindo es cuando Diana me pone, estoy hablando, dice la Biblia, y Diana, Efesios no sé qué. Y también dice la Biblia, el Proverbios no sé. Eso es lindo, eso es solvencia. Aprende a leer la palabra de Dios y a vivirla, pero aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Dios no está buscando capacitados, mejor si estamos capacitados, pero Dios está buscando capacitar a alguien que quiera. ¿Cuántos quieren? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Tengan levantada, quiero orar por usted antes de que Pastor Araceli nos despida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que hoy levantan su mano, Señor. Ayúdalos, tenlos en tus manos de misericordia. Enséñales, guárdales, instrúyelos tú, que tu Espíritu Santo los termine de instruir, Señor. La capacidad la das tú, la capacidad solo la das tú. Te pido que los guardes en forma increíble, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra y a hacer la obra. Porque me recuerdo de ese versículo, Señor, que dice en Mateo, cuando tú hablaste, estas palabras fueron tuyas, Jesús, cuando tú dijiste y diste la parábola de aquellos siervos y llamaste al siervo y le dijiste, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que tu gracia esté con cada uno de ellos. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Quiero dejarles con esto antes de darle tiempo a mi esposa. Oiga bien, Mateo 25, búsquelo usted. Y dice, y le dijo su señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir responsabilidad. En lo poco me fuiste fiel significa en las tareas que te di a hacer, las hiciste. Te di pocas tareas y ahora te doy más. No pretendas tener semejantes tareas y enormes si no has terminado con la pequeña. Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel significa responsabilidad. Esa es la responsabilidad tuya. Buen siervo y fiel. Y luego dice, en lo poco me fuiste fiel. Eso no quiere decir que usted hizo poco de mucho, sino que Él le dio poquito para que usted hiciera. Haga ese poquito. Y haciendo ese poquito, usted se va a empezar a experimentar y va a hacer cosas más grandes que Dios mismo le va a dar. Y va a encontrar el gozo del Señor cuando está haciendo las cosas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En las primeras tareas las hiciste, las otras te las voy a dar también. Así que si tú estás esperando tener un ministerio de 1000 miembros, no lo esperes todavía hasta que empieces con uno. Ay, pastor, y aquí gánate a tu familia. Repito esta palabra que sentía el Señor.
No vayas a estar frente al Señor un día dando cuentas por tus familiares que no les hablaste o no les fuiste de buen ejemplo. ¿Saben cuál es la manera más linda de ganarse la familia? Con el ejemplo. Aquí tuve sentado enfrente de mi oficina, de mi escritorio, un pastor hoy que me comentó, dijo, en la iglesia, dice, el lugar donde yo antes tomaba licor y jugaba cartas, ahí un profeta vino y me dijo, ábrelo y empieza a predicar de Cristo. Cambió mi vida, cambié mi vida, le entré al evangelio, me convertí en un pastor y ahora tengo más de 300 almas en menos de 3 años. Y sabe, él mismo dice, y yo predicar no puedo. Pero ¿sabe qué hizo el cambio en la vida de toda esa gente? Su testimonio. La mejor manera de predicar es nuestro testimonio. Sé cristiano, es fácil. Dile no a la tentación y por favor, dile no a esa voz que te está diciendo que tú no puedes. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Está en Filipenses 4:13. Y Pablo lo dijo en medio de persecución y tribulación y en la cárcel. No lo dijo cuando estaba comiendo un pedazo de steak ni la caguamanta. No, lo dijo en medio de la cárcel. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Bueno, besos, abrazos, les amo y les paso a Pastora para que nos despida en palabras de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Que el Señor les bendiga. Amados pastores, líderes, estamos muy felices porque se llevó a cabo ILEM. Le bendecimos a cada uno de ustedes por estar pendientes. Yo sé que en esta noche pues aprendimos, siempre aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y yo decía, gracias Señor por confiar en nosotros. Decía, gracias Señor porque nos escogiste para hacer tu obra. Y de veras, somos deberíamos de ser agradecidos con Él porque Él nos eligió, Él nos escogió y ha puesto toda su confianza en nosotros para que llevemos también y hagamos y cumplamos esa misión que Él nos ha encomendado a hacer. Así que les felicito, les bendigo, adelante. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ayer escuchamos un mensaje lindo, poderoso. Entre a la página de Ministerios Trigo Abundante el día jueves, apasionados por su presencia, y al final está el mensaje, un mensaje maravilloso que tocó nuestro corazón, pero de verdad, Dios está visitando Trigo Abundante de una manera sobrenatural. Si yo les contara algunos testimonios, es tan lindo lo que está pasando. En lo particular, a nosotros Dios hizo un milagro, ya lo hemos compartido acá, y en algún momento lo vamos a compartir también con ILEM, con todos los pastores. Ahora que estábamos, me decía un testimonio así corto, una hermana el día domingo venía con 25 quetzales, que era lo único que tenía, el cumpleaños de su hija. Le dijo, mami, me vas a comprar mi pastel, me vas a hacer mi almuercito. Ella tenía 300, pero ya lo había dividido en todos sus gastos, pagó agua, pagó esto, pagó lo otro. Pero dice, tenía solo 25 quetzales y oír a mi hija de 10 años, mami, ¿me vas a comprar mi pastel? Para ella fue algo bien duro, pero en el momento de la administración, dice que ella pasó al frente y el pastor oró por ella y le puso en sus manos 500 quetzales y le dijo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Y ella, es que miren, un testimonio poderoso, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Estamos viendo milagros de parte del Señor. Así que quería compartirles este testimonio, más adelante vamos a compartir otros, y es para que nuestra fe crezca, que Amén. Dios se está manifestando, Dios se está glorificando, Dios nos está sorprendiendo de una manera maravillosa. Usted lo tiene que creer y estar en comunión con Él. Buscarlo, estar a solas con Él. Amén. A nosotros nos daban solo, bueno, eso no, mejor no, va a ser otro día. Un testimonio poderoso, pero quiero orar, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos allá en México, en Nicaragua,
allá en Guaymas, pronto el Señor nos permita. Hay tanto trabajo por hacer, tenemos el equipo de Honduras acá con nosotros, creo que va a estar predicando en algunas, ya están predicando en algunas iglesias, el domingo y sábado estarán en otras con los pastores Echeverría, en algunos lugares, y estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios nos está visitando. Y si no aprovechamos ese tiempo de la palabra, después la vamos a extrañar, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo que no se sienta solo. Este es el tiempo de caminar, de avanzar, de vencer todo obstáculo que llegue a nuestra vida. Amén. Quiero que todos abran sus micrófonos y oremos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Perdón que les quité su tiempo, pero hemos estado ocupados y quería compartirles esto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a tu presencia con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Tal vez no estamos en un mismo lugar, Señor, unidos, pero en tu espíritu estamos unidos y para ti no hay distancia, Señor. Muchas gracias, porque nos has elegido, porque nos has escogido, porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Gracias, papito lindo. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias por Apóstol Edmer. Señor, por ese interés de él de compartir tu palabra a tus hijos, Padre. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Oramos por los que no se han conectado, por Pastor Amaris, por Pastor Rodolfo, Orlando, perdón, por nuestros hermanos que no hemos visto, el Pastor Leonardo. Señor, por todos, tú los tienes en tu corazón y te pido que los bendigas. Papito lindo, ayúdanos a todos a entender que somos una familia, que somos tus hijos, que tenemos ese ADN tuyo, Jesús. Para nosotros, Señor. Yo bendigo la enseñanza del día de hoy, Señor, pidiéndote, Padre, ayúdanos a ser mejores cada día y que nos gocemos y obra, nos Señor, deleitemos sirviendo. palabra, Señor, que así Porque como Pablo, Señor, ese debe ser nuestro gozo, Señor, servir en tu obra, ocupar nuestro tiempo en tu obra, Padre. Yo bendigo nuestro con todo sueño, mi corazón, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que estuvieron conectados en aquello esta que noche. aprendemos, Muchas Señor. gracias. Y que no Bendícelos. digamos no puedo. Bendícelos más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que este fin de semana, Señor, tu gloria, tu presencia descienda en cada uno de sus vidas, en las iglesias, Padre, que haya ese crecimiento espiritual y material, Te doy Señor, en el por nombre de este medio Jesús. por el cual nos Muchas podemos. gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos, por habernos escogido, porque no es del que corre ni del que quiere, dice tu palabra, sino de quien tú tienes misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Les amamos. Bendiciones, cuídense. Feliz noche, pastora. Feliz noche, pastor Edmer. Buenas noches. Bendiciones a Cuídense. todos. Descansen. Bendiciones.